la definición de servidores públicos, ¿cierto? Las entidades que están relacionadas con la contratación estatal, ¿cierto? Y bueno, venimos trajinando en este camino. Hoy vamos a hablar entonces de lo que es la noción del contrato estatal. Entonces, la noción de contrato estatal, a la que refiere, lógicamente, la Ley 80 de 1993. Entonces, ¿qué son los contratos estatales? A los que refiere la ley. Los contratos estatales, entonces, son todos los generadores de obligaciones que celebran las entidades a las que se refiere a las que se refiere el presente estatuto. A las que refiere el presente estatuto. Previsto en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados del o de la autonomía de la voluntad. Así como los que a título enunciativo se definen a continuación. Listo. Todos los actos jurídicos generadores de obligaciones. Cuando yo ya les he dicho que cuando nosotros firmamos un contrato estatal, ¿cierto? O en general cualquier tipo de contrato, ¿cierto? Se generan obligaciones de parte y parte. Y que el contrato termina cuando esas obligaciones terminan. Cuando usted cumplió con todo lo que firmó en el contrato, usted ya cumplió. Y cuando la entidad estatal hizo todo lo que quedó de hacer en el contrato, pagarle a usted, asesorarlo, firmarle sus actas de recibo parcial de obra, todo, el contrato ha terminado, ¿sí? No se ha liquidado, ha terminado. Por eso se generan obligaciones de parte y parte. Bien. A las que entidades se refiere, listo, previsto en el derecho privado. ¿Por qué? Porque el contrato estatal se apoya, ¿cierto?, en el Estatuto de Contratación Pública
pero su base, su soporte, son el derecho privado, ¿cierto? El derecho privado, para el cumplimiento de todas las obligaciones o disposiciones especiales cuando se necesiten, o derivados de la autonomía de la voluntad, es decir, que ambas partes se quieran acoger. Un contrato estatal es siempre una representación de la autonomía de la voluntad. No se obliga a nadie a firmar un contrato estatal, ¿cierto? Si no, estaría viciado el contrato. Así como lo que a título enunciativo se define a continuación. Entonces, ¿cuáles son los tipos de contratos que hay? Entre otros, está el que más nos interesa a nosotros, el contrato de obra. ¿Sí? Otro, de consultoría, en el que también prestamos nuestros servicios. El de prestación de servicios. Tal vez uno de los primeros contratos que ustedes van a realizar cuando se gradúen como ingenieros, ¿cierto? Pueden prestar o firmar contratos de prestación de servicios para alguna entidad pública. Los de concesión, bueno, ya son palabras mayores, pero que también tienen que ver con la ingeniería civil. Los de encargo fiduciario, esto ya tiene que ver más con otro tipo de entidades, ¿sí? Los de fiducia pública, igual con establecimientos financieros, igual que este que viene aquí, ¿cierto? El de establecimientos o los realizados con establecimientos de crédito. Los realizados con las compañías de seguros. Los realizados con instituciones financieras. Con instituciones financieras. Y pueden haber otro tipo de contratos, ¿cierto? Según las necesidades de la entidad pública o de el Estado. Bueno, nosotros nos centramos mucho en lo que son contratos de obra, de consultoría y de prestación de servicios, ¿cierto? Y más a fondo como ingenieros en los de obra y consultoría. Entonces, ¿cuáles son las características básicas del contrato estatal? Características básicas del contrato estatal. La primera, bilateralidad. Bilateralidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué significa? Representa no solo la intervención de dos o más voluntades, sino que en lo relacionado con las obligaciones
derivadas en él, ambos extremos quedan ligados al deber de extinguirlas. Al deber de extinguirlas. Mediante la realización de conductas en interferencia intersubjetiva y en favor del otro. ¿Listo? Ahí se tiene que entender que el contrato estatal no es de quién domina la parte técnica o la parte administrativa, no, muchachos. De eso no se trata. Como les acabo de escribir, ¿cierto? Interferencia subjetiva y en favor del otro. Lo que se busca es que haya una colaboración entre contratista, interventor o representante de la entidad estatal, ¿cierto? Para que todo salga perfectamente. Para que todo salga perfectamente. Entonces, ¿de ahí qué se genera? Se generan unos deberes y derechos de la entidad estatal. Deberes y derechos de la entidad estatal. ¿Cómo cuáles? El ejercicio de las cláusulas exorbitantes. ¿Qué significa exorbitantes? Especiales. ¿Sí? Ejercicio de las cláusulas exorbitantes, que tienen que aparecer en el contrato, ¿no? Bien. La liquidación de los contratos y el equilibrio contractual. Y el equilibrio contractual al exigir la ejecución del contrato. La ejecución del contrato, es decir, la entidad estatal no puede ejercer supremacía o poder indebido, ¿cierto? No todo tiene que estar dirigido a la ejecución del contrato de forma normal. Bien. La gestión para el reconocimiento y cobro de sanciones
y garantías que hubiera lugar. Claro, la entidad estatal está en su derecho de, en que en el caso de que el contratista incumpla con la ejecución de su contrato, hacer efectivas las pólizas, ¿cierto? Las pólizas de garantía, que ya las vamos a ver más adelante. La entidad no se pone como perito a andar detrás del contratista a cobrarle. No, para eso, antes de firmar el contrato, el contratista tiene que haber sacado una serie de pólizas, ¿sí? De cumplimiento, de calidad, ¿cierto? De daños a terceros, que ya las vamos a ver más adelante, y las tiene que presentar ante el área jurídica de la entidad estatal para que se las aprueben. Después de aprobadas ya puede firmarse el contrato. Antes no. Antes no se puede firmar un contrato si no hay pólizas, ¿cierto? Pólizas de cumplimiento, pólizas de manejo del anticipo, todo ese tipo de pólizas, ¿cierto? Y uno como funcionario público se mete en un problema si se autoriza un contrato sin que se cumplan estos requisitos, porque está poniendo, digamos, en riesgo la inversión estatal, ¿cierto? La inversión estatal. Hay gente, bueno, yo no sé si todavía los haya, ¿cierto? Pero hay contratistas que todavía no entienden que cuando les dan un anticipo de obra que es diferente a un pago anticipado, ya lo vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre un anticipo de obra y un pago anticipado, creen que esa plata es para irse a pasear, ¿no? Y no es para irse a pasear. Ese es un anticipo que el gobierno o la entidad estatal le da a ustedes, el gobierno no, perdón, la entidad estatal le da al contratista para apoyarlo financieramente en el desarrollo de la obra. Es decir, cuando a usted le dan un anticipo de obra, le están dando una plata para que le invierta en la obra. ¿Sí? Para que le invierta en la obra. Que es diferente de un pago anticipado. Cuando a uno le dan un pago anticipado, ¿qué le están dando? Un pago, ¿cierto? Entonces ya usted no tiene la obligación de invertir esa plata en la obra. Y es problema suyo lo que usted se gaste y cómo se la gaste. Lógicamente, si a usted le dan un pago anticipado de obra, ¿sí? Y usted coge y se va para Europa y después queda mal con la obra, pues se mete en un problema bien serio. La diferencia es significativa, pero uno como ingeniero contratista tiene que tener claro que las ganancias de la obra se tienen que disfrutar al final de terminar la obra, no antes. No antes. Sea un anticipo de obra o sea un pago anticipado. ¿Sí? Ambas cosas. El anticipo lo obliga a usted a invertir esa plata en la obra. Lógicamente, de ahí puede tomar una parte del dinero que le han dado para cubrir sus gastos administrativos y personales y todo eso. Pero la mayoría de ese dinero tiene que ir destinado a actividades de obra. En el pago anticipado no sucede así. En el pago anticipado le están pagando a usted. Pero sería un acto muy irresponsable usted coger esa plata e írsela a gastar y después no tener con qué ejecutar la obra. ¿Estamos? Así que mucho cuidado con eso, muchachos. No se vayan a emocionar. Listo. Uno de los principales problemas que tienen los ingenieros contratistas es ese, ¿no? Que la plata la vuelven plata de bolsillo y después están sufriendo para acabar la obra. Yo lo he visto en muchos compañeros. Por eso se los digo, no se vayan a emocionar. Bueno. Listo. Otra. Actualización de precios. Actualización de precios
o revisión de los mismos cuando se produzcan fenómenos que alteren el equilibrio económico, no, ahí no va la tilde, económico y financiero del contrato. Cuando se alteren cuando se produzcan fenómenos que alteren el equilibrio económico y financiero del contrato. Ojo con esto. ¿Esto qué quiere decir? A usted no le piden un presupuesto de obra para después modificarlo. No, esa no es la idea, muchachos. A ustedes cuando le piden un presupuesto de obra es para que cumplan con el presupuesto y ese presupuesto se compromete usted a realizar la obra y con ese presupuesto se compromete la entidad estatal a pagarle a usted. No es que vamos a ir a mover el precio cada 8 días ni cada 15 días, no. Tiene que ocurrir algo significativamente algo significativo, algo de peso, ¿cierto? Que altere el equilibrio económico del contrato. La idea no se trata de que usted se quiebre en un contrato de obra civil, ni que trabaje para que lo vean. No, la idea es que usted trabaje para ganar recursos financieros haciendo una obra civil. Pero hay veces en que se alteran las cosas y lo importante es dejar dentro del contrato una cláusula, ¿cierto? Que diga que en cualquier alteración de este tipo que se prevea, que pueda representar un riesgo, la entidad estatal o cómo se va a dirimir ese conflicto. ¿Quién va a asumir ese riesgo? ¿Sí? Ya adelante vamos a ver los riesgos que se presentan. Les voy a dar un ejemplo. Sucede que ustedes van a hacer el montaje, ¿de qué hablamos? De una planta de tratamiento. Van a construir una planta de tratamiento. De lo cual yo no sé mucho, solo lo básico como ingeniero. Y que para eso tienen que traer una máquina, un equipo importado de los Estados Unidos, ¿cierto? Porque ese es el que se necesita y no hay otro en el país. Ojo lo que le estoy diciendo. Ese es el que se necesita y no hay otro en el país. Es decir, que tiene que ser ese o ese. Y sucede que ustedes, cuando hicieron la cotización del equipo para la obra, lo cotizaron a lo que está hoy el dólar, aproximadamente 3.812 pesos. Y mientras arrancó la obra y mientras llegó el proceso de traer el equipo al país, el dólar cambió de 3.812 pesos a 5.000 pesos. Y ese equipo vale no sé cuántos cientos miles de dólares. Imagínense en el problema que se mete, ¿cierto? Pero es que es un fenómeno, ¿cierto? Es un fenómeno que no estaba planeado, que no se podía determinar el riesgo. Es decir, ¿quién iba a saber que el dólar se iba a pegar esa trepada tan áspera en tan poquito tiempo, digámoslo así? Nadie. Usted no tiene una bola para adivinar eso, ni la entidad estatal tampoco. Son cosas que se producen, ¿sí? Y que no se tenían estipuladas. Entonces, ¿a qué se tiene que llegar? A un arreglo. A un arreglo. Y es obligación de la entidad estatal, como lo estamos escribiendo aquí, tratar de llegar a un arreglo.
sin perjudicarlo a usted como contratista. Sin perjudicarlo a usted como contratista. Otro ejemplo, que creo que ya se los di. Usted va a hacer una vía y sucede que el estudio de suelos le dio que todo era arcilla, que hasta cierto nivel era arcilla. Usted empieza a excavar y sucede que hay roca y que hay mucha roca. La excavación cambia completamente, ¿no? Cambia completamente. Una cosa es excavar en arcilla, otra en roca. Hay roca que no se mueve con nada. Inclusive hay que volarla, ¿no? Con dinamita. Entonces eso altera completamente o puede alterar el equilibrio económico y financiero de un contrato. Y eso no lo tenía planeado usted. ¿Usted con qué cumplió? Con un estudio de suelos, ¿cierto? De ahí para allá, ¿qué más podía hacer? Nada. La entidad estatal que con qué cumplió, con el estudio de suelos. Son cosas que van saliendo en el camino y hay que buscarle la comba. Pero ese también es un deber de la entidad estatal. También es un deber de la entidad estatal. ¿Estamos o no estamos? ¿Me están escuchando o estoy hablando solo? Sí, profe, sí, lo estamos escuchando. Ok. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta, muchachos. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Ahora, que le subió a usted el cemento del saco, no sé a cuánto esté un saco de cemento, no sé, 60,000 pesos tal vez, uno de 50. Bueno, no tengo ni idea, porque yo de rato no construyo. Pero por decir algo, que le subió el saco de 50,000 a 53,000 pesos, bueno, eso ya hay que asumirlo, ¿no? Eso ya está dentro del AUI que hablábamos, ¿sí? Que no necesitó exactamente la cantidad de formaleta que usted necesitaba para la losa, sino un poco más. Eso se asume, pues eso uno por eso no pelea, muchachos. Uno por eso no Profe, pelea. yo tengo una pregunta. Sí, espérame, termino. Uno pelea en realidad por cosas significativas. Bueno, dime, ¿qué pasó? Profe, sobre lo que decía de la OI, si uno no tiene imprevistos en la obra, uno tiene que devolver ese dinero. No, los previstos, no. Eso nadie te lo pone a devolver. Ese AUI es tuyo, haya o no haya imprevistos. Eso se asume de que es tuyo. Nadie te va a poner a decir, bueno, venga, el interventor no te va a coger al final de la obra y te va a decir, bueno, ¿qué imprevistos tuvo? No, eso no lo hace nadie. Ese AUI es tuyo. Si salen imprevistos pequeños, de a buenas. Si salieron imprevistos mayores, de a malas, ¿cierto? Se puede recibir utilidades de los imprevistos si son menores, si no fueron tan significativos. Si nos va mal y salieron muchos, pues tal vez la utilidad no es tan grande, ¿cierto? Pero nadie te va a pedir, te va a llamar al final de una obra a decirte, bueno, venga, ¿usted en qué gastó su AUI? No. Eso se asume y se paga. Así de sencillo. Así de sencillo. Buena pregunta porque se puede pensar que al final el interventor le va a decir, bueno, venga, ¿usted qué imprevisto tuvo? No, eso no se maneja así. O al menos hasta que yo contraté, pues, a no ver de que hayan cambiado mucho las cosas ahorita, pero no, ese AUI uno lo coloca y si le va bien, excelente. Y si le fue mal, pues de malas, ¿sí? Pero nadie te hace revisión de ese AUI al final de una obra. Nadie. ¿Listo? Listo, gracias, Inge. Ok. Listo. Bueno, sigamos. Entonces estamos en deberes y derechos de la entidad estatal. Otro. Revisiones, ¿cierto? Periódicas. Por lo menos una vez cada 6 meses. Durante
el término tal de la E, término de vigencia de las garantías de las obras ejecutadas servicios prestados o bienes suministrados para verificar que cumplan con las ofrecidas con el contratista. Para verificar que cumplan con las ofrecidas con el contratista. A ver, muchachos, vamos a explicar un poquito esto. ¿Qué es lo que pasa? Las garantías, y me voy a adelantar un poquito a cuando veamos garantías o pólizas de obra. Las garantías tienen una vigencia, ¿sí? Por ejemplo, la del manejo del anticipo, la del buen manejo del anticipo, va, si no me equivoco, no recuerdo, a ver, hasta que termine el contrato, ¿cierto? Desde que usted firma el contrato hasta que termine el contrato. Esas pólizas tienen unos tiempos, por ejemplo, la de daños a terceros tiene un tiempo mientras es la ejecución del contrato. Entonces, lo que le están diciendo aquí, ¿cierto? Es que uno tiene que ir viendo acorde que lo que se comprometió el contratista lo esté cumpliendo, ¿cierto? Durante la vigencia de las garantías. Es decir, en ningún momento el contrato se puede quedar sin pólizas ni durante su desarrollo ni después de su desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay pólizas de calidad de obra. Y la calidad de obra no se ve cuando se termina la obra, sino después de un cierto tiempo. ¿Sí? Entonces, la póliza que usted contrata con una entidad aseguradora, usted va a Seguros Bolívar, va a la previsora, va a la que usted quiera, ¿cierto? A sacar las pólizas. Esas pólizas tienen un tiempo de vigencia, todas, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero ese tiempo de vigencia tiene que estar actual mientras se está desarrollando la obra y las que son relacionadas con la calidad de la obra después de terminar la obra. ¿Sí? La póliza de calidad de obra no empieza mientras usted realiza la obra. No, la póliza de calidad de obra es desde el momento que termina la obra, 5 años después. Cubre esa póliza la calidad de la obra. ¿Qué quiere decir? Que no es que usted terminó la obra y se quitó la responsabilidad de encima. No. Usted terminó la obra, pero su responsabilidad sigue por lo menos otros 5 años. Otros 5 años. Por eso hay que hacer las cosas bien hechas, muchachos. Por eso hay que hacer las cosas bien hechas. Usted hace las cosas bien hechas y se va a acostar tranquilo a su casa. ¿Sí?
Pero si usted sabiendo que un concreto de 1, 2, 3 tiene 7 sacos de cemento y le ha echado o le ha mezclado con 6, está afectando la estabilidad de la obra, ¿cierto? La calidad de la obra. Entonces esa póliza de estabilidad de la obra, que lo cubre usted después de que termina el contrato 5 años para allá, si Dios no lo quiera, le llega a pasar algo a la obra y usted no quiere cumplir. ¿Cómo tiene que cumplir? Si le toca volver a hacer parte de la obra, la tiene que hacer. Si se nota que fue falla suya, ¿no? Lógicamente. O si usted no quiere arreglar el daño en la obra, también se la pueden hacer efectiva. ¿Sí? Entonces, aquí hay 2 partes. La primera, si usted es contratista, usted tiene que tener vigentes las pólizas para poder ejecutar la obra y la póliza de estabilidad de la obra la tiene que tener lista para que termine el contrato y la liquiden. ¿Cierto? Esa es una. Si usted está de parte de la entidad estatal, que está ocupando un cargo estatal, entonces usted siempre tiene que ver que la obra nunca se quede sin pólizas. ¿Por qué se puede dar que la obra se quede sin pólizas a pesar de que se recibieron unas pólizas iniciales? Por suspensión de la obra. ¿A qué me refiero? Usted tiene un contrato del 1 de enero del 2021 y lo tiene que entregar el 30 de junio del 2021, 6 meses. Arrancó su obra. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia, por decir algo. La pandemia nos mandan a encerrar a todo el mundo. Usted en el momento en que firmó el contrato tuvo que haber presentado las pólizas. Y las pólizas estaban desde el 1 hasta el 30 de junio. En el momento en que se suspende la obra se tiene que correr. Ya usted no la va a terminar el 30 de junio. Dependiendo de cuándo regrese, la puede terminar 2 o 3 meses más allá. Es decir, en julio, agosto, septiembre. Pero la póliza tiene que renovarla el contratista. Es decir, se hace el acta de suspensión de obra y en el momento en que se hace el acta de reanudación de obra, el contratista tiene la obligación de ir a la entidad que le sacó la póliza, ¿sí? Repito, Bolívar, Seguros del Estado, bueno, la que ustedes quieran, ¿sí? Claro que Seguros del Estado creo que ya no existe. Creo que ahora es la previsora, ¿sí? Y decirles, vea, señores, necesito que me corran la póliza. Entonces ellos cogen y se la corren. Ya no se termina el 30 de junio, sino que termina cuando usted posiblemente termine la obra. ¿Cuál es el problema que puede tener la persona que está representando a la entidad estatal? Que no pida la renovación de esas pólizas, la actualización de esas pólizas. Entonces, la póliza se acabó el 30 de junio y es el 15 de septiembre y todavía la obra está andando y no tiene quien la cubra. Ese es un problema grave, ¿sí? Porque le llega a pasar algo a la obra, usted no tiene de dónde echarle mano para exigirle al contratista que cumpla con lo que se comprometió. Entonces, la obra nunca puede estar sin pólizas. La obra nunca puede estar sin pólizas. Por eso aquí dice, revisiones periódicas por lo menos cada 6 meses durante el término de la vigencia de las garantías de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados para verificar que cumplan con las ofrecidas por el contratista, perdón. ¿Sí? Siempre la obra tiene que estar protegida por sus pólizas. Sobre todo si usted está representando a la entidad estatal. Entonces, eso es muy importante, muchachos. Y como les digo, la responsabilidad de uno como contratista no termina el día que acabó la obra. Acabó la obra y si usted la ha hecho bien, está tranquilo. Pero si usted ha obrado mal, tiene 5 años para pedirle a Dios que nada le pase. ¿Sí?
porque en el momento en que a usted le pase, lo van a llamar. Ah, ingeniero, venga, que es que usted hizo este tanque de almacenamiento de agua y se fisuró. ¿Y por qué se fisuró? Pues vamos a ver por qué se fisuró. ¿Sí? Ah, que se fisuró porque hubo un sismo fuertísimo. Bueno, culpa suya no es. Tranquilo. Culpa suya no es. Que se fisuró por una bomba que colocaron cerca. Culpa suya no es. Pero que se fisuró porque la calidad del cemento no era la adecuada. Porque la osificación del concreto no era la adecuada. A pesar de que usted tenía que haber sacado cilindros, ¿no? Lógicamente. Ah, entonces venga y arréglelo. Tiene dos opciones. O lo arregla, ¿sí? O lo arregla, o si no, le hacen efectiva la póliza. Entonces, ¿qué hace la entidad estatal? La entidad estatal dice, vea, este contratista nos incumplió, hagan efectiva la póliza, la entidad aseguradora le paga a la entidad estatal y ellos se encargan de todo el proceso jurídico con el contratista. Lógicamente, lo primero que van a hacer es llamarlo a usted, ¿no? Para que cumpla con la calidad de la obra. Si no cumple, entonces ya empieza todo el proceso judicial y empiezan, pues, pueden terminar muy mal, como embargo de sus bienes, de su sueldo, de todo, para retribuir los daños causados a la entidad estatal. Entonces, muchachos, desde el principio hacer las cosas bien. Desde el principio hacer las cosas bien y legalmente. Ok. Bueno. ¿Alguna pregunta? Ok. Otra. Lógicamente la exigencia de que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajusten a los requisitos mínimos, previstos en las normas técnicas. En las normas técnicas. Claro, lógico, ¿no? Todo tiene que cumplir con una norma. Todo tiene que cumplir con una norma. Bueno. Copiemos otra, porque es que en realidad hay muchas, pero las estoy copiando las principales. Esta es importante, ¿no? Repetición contra servidores públicos contra el contratista
o los terceros responsables según el caso, por indemnizaciones que deben pagar como consecuencia de la actividad contractual. De la actividad contractual. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que la entidad estatal está en obligación de hacer el ejercicio de repetición. ¿Qué es repetir? Repetir es pasarle a la entidad encargada, ¿cierto? Ya sea de investigar, ya sea de tomar medidas disciplinarias, en caso de los servidores públicos, ¿cierto? Pasarle el caso para que ellos lo estudien y tomen las medidas necesarias. Eso es repetición en derecho, ¿sí? Entonces, cuando hablan de repetición contra servidores públicos, sí. ¿Quiénes investigan los servidores públicos? La Procuraduría, ¿sí? Cuando usted como servidor público ha ejercido mal su cargo, se repite a la Procuraduría. La Procuraduría es la encargada de estudiar el caso y de entablar sanciones disciplinarias en caso de que necesite. Contra el contratista, la Contraloría, ¿cierto? La Contraloría. Que usted no cumplió con un contrato, la Contraloría lo llama. Venga, ingeniero, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué el contrato no está terminado? ¿Qué hizo con el manejo del anticipo? En fin. O contra terceros responsables, bueno, si ya son de índice de tipo penal, sería la fiscalía, ¿no? La fiscalía, que es la entidad encargada de investigar ese tipo de sanciones, ese tipo de actuaciones, ¿no? Y según el caso, por indemnizaciones que van a pagar como consecuencia de su actividad contractual. Es decir, es una obligación de la entidad pública pasarle a la entidad respectiva de aplicar sanciones el caso que se presente por incumplimiento del contrato o relacionado con el contrato. Eso es lo que dice en otros términos. Bien, esas son como las principales. Hablemos ahora un poquito de los derechos y deberes jurídicos del contratista, de la otra parte. Entre ellos, ¿cuáles están? Lógicamente, recibir oportunamente, cosa que poco se cumple, oportunamente, la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere
o modifique durante la vigencia del contrato. Es decir, lo pactado es lo que tiene que pagar, ¿no? Lo pactado es lo que tiene que pagar. Y usted como contratista está en todo su derecho de recibir oportunamente lo que se ha acordado. ¿Cómo lo recibe? Pues usted presenta su acta, ¿cierto? Acta de avance de obra. Y si le han dado un anticipo de obra, usted va amortizando ese anticipo. Es decir, supongamos que le hubieran dado la mitad del contrato, que usted tiene un contrato de 100 millones de pesos y el anticipo fue de 50 millones. Entonces usted en la primera acta, ¿cierto?, de avance de obra, usted esa parte de los 50 millones tiene que ir amortizando una parte, según el contrato. Puede amortizar 20, 30 millones, 25 millones, ¿cierto? Y lo demás lo cobra. Y lo demás lo cobra. Y ya en la segunda acta de avance de obra, ya va amortizando otro poco, hasta que al final usted ha amortizado todo lo que le dieron de anticipo de obra, ¿sí? Y las cuentas tienen que salir en equilibrio o en ceros. Es decir, todo lo que a usted le han dado de plata y todo lo que usted ha realizado de obra, ¿sí? Pero la idea de recibir oportunamente la remuneración con el Estado es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil. El Estado no desembolsa puntualmente lo que le tiene que desembolsar a las alcaldías, a los municipios, a las gobernaciones. Entonces uno muchas veces presenta el acta y no se la pagan de inmediato, ¿no? Le toca esperarse 1 o 2 meses, dependiendo de la situación, ¿cierto? Dependiendo de la situación. Y uno tiene que estar preparado como contratista para eso. Pero no al punto, muchachos, de que llegue a afectar la estabilidad de su empresa. Hasta allá tampoco. Hasta allá tampoco, ¿cierto? Una empresa se puede quebrar, puede cerrar una empresa, porque la entidad estatal no le paga. Y ahí sí hay que actuar, pues. Jurídicamente, hablar con el alcalde, yo no sé cómo, ¿sí? Porque puede cerrar la empresa. Uno por una obra puede cerrar la empresa, dependiendo de la magnitud de la obra. Si es una mega obra y usted por avanzar ha colocado plata suya, ¿sí?, esperando que le paguen y no le pagan, llega el momento en que se queda sin con qué pagarle a los trabajadores. Se queda ahí líquido. No es que esté quebrado, no, la plata la tiene. ¿Cuál es su plata? La deuda que tiene la entidad estatal con su empresa. Pero no tiene un peso para poner a manejar, para poner a andar la retroexcavadora, pues. Entonces se queda ahí líquido. ¿Y a qué lleva la liquidez? A que tenga que despedir personal, ¿cierto? Dependiendo de la magnitud a que tenga que vender maquinaria y equipo, dependiendo de la magnitud a que tenga que vender bienes inmuebles, en fin, la cosa puede ser muy tenaz. Entonces, muchachos, hay que tratar de mantener un equilibrio. No se pongan de buenos samaritanos a colocar plata de ustedes, de la empresa, y avanzar y avanzar y avanzar en la obra si no les pagan. No, es obligación de la entidad estatal pagarles. Y ustedes se pueden parar. Hasta cierto punto, ser colaborativos y avanzar hasta donde se pueda. Pero en el momento en que no les paguen, ustedes pueden parar. Si ustedes presentan su acta
de avance de obra y pasan 3, 4, 5 meses y no ven un peso por ningún lado, pues la obra se tiene que detener y no es culpa de ustedes. Y no es culpa de ustedes. Es de la entidad estatal que no le está cumpliendo. ¿Sí? Que no le está cumpliendo. Entonces, eso ténganlo en cuenta, no vayan a sacrificar su empresa, ¿sí? Su vida personal por un contrato. No, uno da hasta donde puede y colabora hasta donde puede. Pero es que también se tienen que tocar, pues, ¿sí? También se tienen que tocar. Bueno, sigamos. Otro. Exigir de la administración previa solicitud el restablecimiento de la ecuación surgida al momento del nacimiento de la fuente obligacional, de la fuente obligacional. De la fuente obligacional. Aquí está. A punto, ojo, de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a ellos. Ahí está. Usted tiene todo el derecho de pedir que se revise el contrato cuando surjan cosas que era imposible predecirlas. ¿Sí? Ese es su derecho. Ok. Otra. Garantizar la calidad de los bienes. Y servicios contratados. Y responder por ello. Lógicamente, esa sí es una obligación suya, ¿no? Es un deber, sin duda alguna. Colaborar con las entidades estatales, perdón, con las entidades contratantes, bueno, es lo mismo, contratantes, es lo necesario para que el objeto contractual se cumpla.
y que este sea de la mejor calidad. Y que este sea de la mejor calidad. Acatar órdenes. Acatar órdenes que durante Recording has stopped. que durante el desarrollo del contrato la administración imparta lógicamente si son técnicamente viables, ¿no? Técnicamente viables. Recording is on. Y lógicamente lícitas. Y lógicamente lícitas. Entonces la administración no lo puede mandar a hacer algo ilícito, eso sería de locos, pues. ¿Sí? En general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. Evitando las dilaciones y entrabamientos. Los problemas en las obras perjudican a ambas partes, muchachos. Los paros en las obras perjudican a ambas partes. ¿Sí? Lo que hay que tratar es que la obra se haga bien, rápido y en el tiempo previsto. Y todo el mundo sale ganando. Y todo el mundo sale ganando. Lógicamente, cuando hay que discutir algún tema técnico, hay que discutirlo. Cuando hay que discutir algún tema administrativo, hay que discutirlo. Pero tratando de resolverlo supremamente rápido. ¿Sí? Y en buenos términos. No hay que molestar por molestar uno como interventor, ni hay que molestar por molestar uno como contratista, no. Esto es de dos partes que quieren sacar una obra adelante bien hecha y en el menor tiempo posible. ¿Sí? Así se tiene que ver una obra. Así se tiene que ver una obra. Colaboración de ambas partes y nos vamos para adelante. ¿Listo? Ok. Bueno. Listo, muchachos. Me cansé de hablar, se me puso afónica la voz. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos tratado hoy? ¿Está claro todo lo que hablamos? ¿Sí? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué pasa que de pronto con las pólizas de seguro, pues sí, estoy trabajando en una entidad pública y sucede y de pronto pues como las pólizas tienen su vigencia, de pronto se me venció y en esos precisos momentos se me accidenta un obrero? ¿Qué hago en esos casos? A ver, tú tienes una póliza de cumplimiento, estamos hablando de la póliza de cumplimiento de prestaciones sociales y todo eso, ¿cierto? Lo primero, Sí. bueno, lo primero que tenemos que decir es que las pólizas son para actos, digámoslo, actos de incumplimiento. Lo ideal aquí es que tú
y eso lo tienes que haber hecho, y eso lo tienen que hacer todos ustedes, muchachos, ¿sí? Todos los meses sus trabajadores tienen que estar afiliados a Seguridad Social, ¿cierto? A riesgos laborales y a salud. Porque cualquier cosa que les pase a los trabajadores y ustedes no cumplan, ¿cierto? Lógicamente la van a tener que asumir ustedes como personas o como empresa. Y las cosas pueden ser muy pequeñas o pueden ser muy grandes. Entonces, un trabajador que esté sin riesgos laborales, muchachos, se puede caer. Bueno, que se partió una pierna, eso no fue mayor cosa. Lo enyesan, al cabo de 2 meses está bien, listo, no hay problema. Pero si un trabajador de ustedes se les cae y queda cuadrapléjico o queda incapacitado porque se golpeó la cabeza y ustedes no lo tenían asegurado, les va a tocar asumir ustedes la responsabilidad de ese trabajador durante el tiempo que sea necesario. ¿Sí? Entonces, no confundamos, yo no sé si el compañero lo que pasa es que está confundiendo las cosas. Una cosa son las pólizas de la obra que cubren a la obra y otra las obligaciones que nosotros tenemos como contratistas. ¿Sí? Las obligaciones que nosotros tenemos como contratistas con nuestro personal, como les digo, de entrada es afiliarlos a salud, a pensión y a riesgos laborales. Todo trabajador de nosotros tiene que estar inscrito en esas 3 cosas: salud, pensión y riesgos laborales. ¿Listo? Eso es de usted como contratista independiente, como ingeniero contratista o como empresa contratista. Su parte como contratista. Ahora, las pólizas de las que yo les he hablado aquí son pólizas que la entidad estatal pide para proteger el correcto desarrollo de la obra. ¿Cierto? Que en cualquier caso que usted incumpla con algo de la obra o la empresa incumpla con algo de la obra, la entidad estatal tenga que echarle mano a través de una póliza que se la hacen efectiva y le cobran lo que usted ha hecho o ha hecho mal. ¿Sí? Entonces no sé si es que se está presentando una confusión entre lo que son las pólizas de la obra y las obligaciones de uno como contratista. Las pólizas de la obra cubren la obra. El proceso de construcción y el proceso de estabilidad después de terminada. Otra cosa son las obligaciones suyas como empresa o como ingeniero contratista con sus trabajadores. Claro, hay una póliza, ¿cierto?, que cubre una póliza de prestaciones. ¿Para qué sirve esa póliza? Que se la pide la entidad estatal. En caso de que usted no le pague a sus trabajadores y hacen efectiva esa póliza, ¿sí? Simplemente es que el trabajador le diga a la entidad estatal, alcaldía, gobernación, como se llame: vea, lo que pasa es que el ingeniero no me quiere pagar y no me pagó mis vacaciones, no me pagó mis estancias. Lo primero que hace la entidad estatal es llamarlo a usted para que arregle. Si usted no arregla, ellos cogen esa póliza, se la pasan a la aseguradora y la aseguradora le hace a usted pagar eso como sea. No sé si quedó claro, compañero. Sí, profe, muchas gracias. Eso. Entonces, por favor, no vayan a confundir 2 cosas que creo que se puede dar para malas interpretaciones. Primero, las pólizas o garantías, ¿cierto?, protegen la obra durante su desarrollo
¿sí? Y después de terminada. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles están para protegerla? Pues la de manejo del anticipo. Buen manejo se llama así. Buen manejo del anticipo. Ya las vamos a ver más adelante. Buen manejo del anticipo, ¿cierto? Daños a terceros, ¿cierto? Estabilidad de la obra después de terminada, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? Y miren, todas están enfocadas a proteger ¿qué? La obra durante su desarrollo y después de terminada. Y otra cosa son sus obligaciones como empresa o ingeniero contratista, ¿cierto? Con sus trabajadores. Esto va aparte. Usted tiene la obligación de vincularlos a pensión, a una administradora de riesgos laborales y a salud. Son obligación suya. Pero esto es una obligación suya como empresa o como ingeniero contratista. ¿Sí? Y otra cosa son las pólizas que pide la entidad estatal para cubrir la obra. Es otro cuento. Así que no los vayan a confundir. ¿Estamos o no? ¿Listo? Lógicamente, otra obligación con sus trabajadores es pagarle, ¿no? Lógicamente el pago de todo lo que ustedes se comprometen dependiendo del tipo de contrato. No todos los tipos de contrato son iguales. Dependiendo del tipo de contrato que ya los vamos a ver también más adelante. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien o no? ¿Les quedó claro lo que hablamos hoy? Bueno, espero que les haya quedado claro. ¿Qué? Si tienen alguna pregunta, pues me la hacen, ya sea en esta o en la próxima clase. Y pues me parece que vamos bien. Pues espero que estén aprendiendo mucho de esta vida contractual, que es muy importante, ¿no? A mí no me enseñaron nada de esto y me tocó salir a aprender tanteando, mejor dicho. Bueno, muchachos.